Muy buenas tardes y en este día 3 de septiembre de 2020 en pandemia nos estamos enterando y actualizándonos que Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y bueno, una de las interesadas en encabezar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, está anunciando hace algunas horas después de haberlo comunicado al presidente de Costa Rica de su decisión de que no va más su candidatura, de que retira la candidatura, esta aspiración por encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo, y afortunadamente tenemos la oportunidad de hablar con ella directamente para que pues nos describa lo que ha dicho en su carta al presidente y su opinión de lo que ha sucedido hasta este momento, cuando muchos países, expresidenta Chinchilla, gustó verla, pues han expresado también su interés en que se postergue la elección. Primero lo primero, Laura Chinchilla se hace a un lado. ¿Por qué? Muchas gracias, Gabriela, por el interés que has mostrado en esta importante decisión regional. Es difícil para mí hacerme a un lado. Quienes me conocen han sabido que he librado muchísimas luchas, muchas de ellas muy competitivas, pero precisamente me hago a un lado porque no me mueven convicciones fuertes en relación con el proceso en sí mismo y la forma en que finalmente se ha venido decantando todo esto. Han habido cambios de reglas del juego, han habido voces muy razonables y sensatas que se han levantado pidiendo algo tan simple como posponer para dar más tiempo al debate reflexivo. Nada de eso se está escuchando y simplemente este proceso dejó de ser ese proceso que aspirábamos, un proceso edificante, respetuoso, competitivo, y no tiene sentido seguir en él. Hay que decir que en el calendario son los días 12 y 13 de septiembre, cuando está el proceso, bueno, en el calendario. La pregunta es, en medio de la pandemia y después de todo lo que ha pasado, ¿se va a mantener ese calendario? Sí, todo apunta a que a cal y canto, como dicen popularmente, esto va para adelante. De nuevo, mire usted, Gabriela, que está llegando cuando en muchos de los países de nuestra región estamos enfrentando el pico de la pandemia. Ya hoy las tasas de contagio en América Latina son el 40% a nivel global. Es casi el 50% de las muertes, con solo 8% de la población. Los gobiernos están agobiados y ha sido muy difícil llamar la atención de los gobiernos para haber emprendido los debates de fondo que esperábamos dar, si lo que queríamos era mucha competencia y un proceso muy transparente y con reglas muy claras. De manera que, insisto, seguir adelante es conectar algo en lo que de verdad hemos venido perdiendo mucha credibilidad. Revisando la carta de Laura Chinchilla que tuvo a bien compartirnos antes de esta conversación, pues uno de los factores de los que menciona en la carta en relación con la situación actual, pues por supuesto que es la pandemia que retrasó el proceso de la elección y lo llevó hasta este punto del año, para empezar. Pero también lo que dice es, por supuesto, el cambio abrupto en lo que son las reglas que desde la creación del Banco Interamericano de Desarrollo han regido el proceso de presentación y selección de candidaturas. Esto, por supuesto, que se refiere a la nominación que ha hecho el presidente Donald Trump de Mauricio Claver Carone, una persona que no es latinoamericana, rompiendo una tradición de mucho tiempo, que no es una regla escrita, pero al final del día sí es una tradición histórica que se ha pasado por alto. Pero este es uno de los factores. Lo que sí detecto, Laura Chinchilla, pues es también una especie de preocupación, no sé si decir tristeza, pero se hace a un lado Chinchilla con preocupación. Sí, preocupación tengo. Yo creo que cualquier ciudadano latinoamericano con un mínimo de conciencia y noción de los tiempos que estamos atravesando, estamos altamente consternados por la situación en sí misma en que la pandemia está dejando a nuestra región. Más preocupación nos causa el que no podamos tomar con todos los elementos necesarios la más importante decisión regional que tenemos al frente, porque el Banco Interamericano de Desarrollo va a ser
el actor más importante, si se quiere, Gabriela, para poder ayudarnos a salir de esta crisis. Pero mire que no hemos logrado ni siquiera confrontar tesis. Por ejemplo, si lo que queremos en América Latina es que se nos mire bajo el prisma básicamente reduccionista del eje Venezuela y Cuba, o que se nos arrastre a una especie de guerra geopolítica entre Estados Unidos y China, o que la agenda se subsuma a temas de preocupaciones que son importantes como las económicas, pero que se nos olviden los balances en materia, por ejemplo, de cambio climático. Todas son decisiones importantes, vitales para lo que viene, y el debate no se pudo realizar. Muy bien, hay que decir también y recordar, muchas cosas hay que poner en contexto, expresidentes que escribieron una carta también diciendo que no estaban a favor de la candidatura de Claver Carone por un lado, al mismo tiempo ex cancilleres, ojo, de Brasil, cuando sabemos que el presidente Bolsonaro, bueno, pues es prácticamente, si me permiten, pues fan del presidente Donald Trump, y lo que parece que dice Donald Trump es lo que parece que al presidente Bolsonaro le gusta, pero también llegaron varios gobiernos, llegó la Unión Europea, llegó Chile, llegó México, haciendo la misma petición, que la elección no se lleve a cabo en este momento, que se postergue. Por lo tanto, que no la opción más probable es que efectivamente en el calendario veremos esta elección postergarse hasta quizá 2021? Yo, con toda franqueza, Gabriela, veo muy difícil que pueda llegar una posposición, porque hasta donde conozco, las posibilidades que los estatutos preveían ya, digamos, cerraron en términos de plazos. ¿Qué pueda pasar en la elección misma, que está convocada para los días 12 y 13? Es muy difícil de anticipar. Yo no me atrevería a hacerlo. Lo que sí es muy lamentable es que una elección como la del BID, que pudo haber representado ese punto de quiebre en donde las naciones de América Latina buscaran la oportunidad de la convergencia en temas comunes, va a terminar polarizando y dividiendo más a la región. Y eso va a abonar a las dificultades para poder salir adelante frente a los retos que tenemos a futuro. Bueno, pues no sé si quiere algo más que agregar en relación a que si la suerte está echada, en opinión suya. Otra cosa que me ha preocupado, y la expreso en mi carta con total franqueza, es que si bien las normas estatutarias cuentan, también cuentan las normas consuetudinarias, especialmente cuando estamos hablando de 60 años de aplicación de ciertas normas, cuando además se variaron sin previa consulta, sin haber llevado eso a un órgano colegiado que abrigara los cambios que se planteaban, y esto porque estamos hablando ni más ni menos de una institución financiera. Y las instituciones financieras tienen que cuidar mucho su gobernanza, tienen que estar dispuestas a garantizar certidumbre, confianza y predictibilidad en todo lo que hacen. Eso se ha visto afectado en esta ocasión con el BID, y yo esperaría que no afecte la robustez con que las agencias calificadoras del riesgo lo han venido analizando hasta el día de hoy. Y obviamente hay que recordar que para la misión que le tocará al BID en los próximos meses, años, pues necesita aumentar su capital. Y ese va a ser todo un tema que tiene también su lado político, al menos en Estados Unidos, y los congresistas que también tienen su posición y oposición a la nominación de Claver Carone, quien dice además tener el apoyo de varios gobiernos, que entre ellos, bueno, se cuenta Colombia, no es el único. Laura Chinchilla, lo que no le dice en la carta al presidente Carlos Alvarado es, ¿ahora qué? ¿Qué sigue para usted? No, bueno, yo, como ustedes tal vez algunos saben, estoy siempre muy activa en muchos temas que tienen que ver con la región, y me entusiasma todo lo que hago, así que seguiré con eso, dando lecciones, investigando, asesorando a empresas y gobiernos, pero sí muy preocupada por la región. Confío en que algo pueda todavía acontecer que permita de nuevo que el banco se convierta más bien en una gran oportunidad para fortalecer las posiciones de todos los gobiernos entre sí y poder salir adelante de la mejor manera posible.
Pues ya veremos qué pasa en menos de 10 días, el desenlace, digamos, o una parte de esta historia. De momento, agradecerle siempre la oportunidad de las conversaciones y de sus ideas para entender cuál es la visión de Laura Chinchilla en relación con nuestra región. A vos, Gabriela, de nuevo un abrazo.